Y momento de nuestro psicólogo, Álvaro Alcuri, que nos va a hablar de el foco y la realidad. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Qué andas, dicen? Álvaro? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien. Esto de enfocar el foco Uh-huh. o tratar de vernos a nosotros mismos enfocando la realidad es todo un tema, sobre todo para la psicología como la Gestalt, que se enfoca en la percepción y cómo, dependiendo de nuestro foco, de qué enfoquemos, la realidad que percibimos. Yo ponía un ejemplo que lo uso hace bastante tiempo. Estando en un parque, una persona puede enfocarse en las aves y la vegetación y decir, qué lindo lugar en el que estoy en contacto con la naturaleza. Me enfoco en las aves, me enfoco en los árboles, en las plantas y digo, estoy en el medio de la naturaleza. Otra persona puede enfocar a los niños jugando y dice, qué lindo lugar en donde estoy en contacto con la niñez. Otro, ya no tan alegre y divertido, se enfoca en los contenedores desbordados y dice, qué lugar horrible, lleno de basura. Y ya otro, que hace un enfoque un poquito menos optimista, dice, y hay gente durmiendo a la intemperie por todos lados, esto es un fracaso del sistema. 4 enfoques, 4 realidades, 4 mundos en donde estas personas viven. Donde hacemos el foco es donde creemos que estamos. La realidad, en buena medida, es el foco que hacemos. El primero está en la naturaleza, el segundo está en una especie de kindergarten, el tercero está despotricando porque los contenedores están desbordados, el cuarto está interpelando al sistema y diciendo que todo funciona mal. ¿Qué mundos diferentes para un mismo parque? ¿Pelean entre ellos esos mundos por la verdad y por la razón? Claro que sí. Claro que sí. Y en el consultorio, casi una de las cosas que yo diría es inevitable, es confrontar estos focos. ¿Será que el parque es eso que vos decís? ¿No habrá otras cosas para mirar? Capaz que vos que estás enfocando el contenedor desbordado podrías mirar los pajaritos o la vegetación. Capaz que vos solamente estás mirando a los niños que juegan, pero no te das cuenta que hay gente que está durmiendo capaz a 2 metros de los niños. Empezar a hacer otros focos, en realidad yo diría es un desafío para todos. La psicoterapia nuestra utiliza mucho el uso de la percepción, llamar la atención sobre la percepción, para que después, muchas veces, desmontemos ideas, percepciones equivocadas, incluso de nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos ni siquiera estamos percibiendo la realidad con respecto a nosotros. Hacemos un foco que dice, por ejemplo, que somos tontos, que somos ineptos, que somos menos que los otros, que somos débiles o que somos una cosa horrible. Y ese foco muchas veces ni siquiera responde a la realidad. Tan desenfocados podemos andar por la vida. Claro, la cuestión es trabajar en las distorsiones de ese foco, ¿no? O en el recorrido que hace ese foco, porque no se genera automáticamente ni por generación espontánea que a la persona se le ocurre focalizarse en algo negativo y no poder ver toda la otra parte, ¿no? Sí, no es una cosa antojadiza de me voy a enfocar en esto. Todo esto, por supuesto, que responde a procesos inconscientes. La psicología, la Gestalt, allá por principios del siglo XX, se basa en descubrimientos, sobre todo de psicólogos que estudiaban la percepción, y lo que descubren estos psicólogos es que no percibimos la realidad. Percibimos recortes de la realidad donde hacemos un foco sobre un fondo. El foco, la figura que hacemos, no solamente es algo que llama nuestra atención, puede haber figuras que llamen más la atención que otras, pero además la elección de esta figura está determinada por gustos, temores, historias personales, introyectos, a veces prejuicios. El que enfoca no es muy consciente de todos los condicionantes que tiene para hacer ese foco tan particular. Por decir una cosa, el que enfoca la basura en el parque no es que está enfocando eso por gusto, ni el que enfoca a los pajaritos es un distraído de la basura. Hay condicionantes que hacen que llevan el foco sin que muchas veces uno lo sepa.
Y volviendo al mismo paisaje, ¿no? Con todas las imágenes que vos estabas planteando, porque de alguna manera uno llega a la conclusión de que el paisaje es uno solo. La realidad en sí, si nosotros nos podemos abstraer de esa realidad, sigue siendo una sola. Es decir, los pajaritos van a estar, la vegetación está, la persona durmiendo está y el contenedor está desbordado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué relación hay entre el enfocar todo esto y el equilibrio? Y sobre todo un equilibrio emocional a la hora de estar caminando o estar transitando entre todo eso. Cuando yo empecé a estudiar y me acerqué a la psicología de la percepción, para mí fue una especie de awareness, de despertar, de darse cuenta de que los focos podían ser infinitos. Uh-huh. Y cuanto más alejados estaban los focos de lo que yo enfocaría, me daba cuenta de lo limitada que es nuestra capacidad de percibir. Eso para mí fue realmente removedor en su momento. Creo que desde esa época me quedé con la idea de que siempre se podía ampliar un poco más el foco e incorporar cosas que se nos están olvidando, se nos están cayendo de nuestra percepción. Pero claro, vamos por la calle no haciendo esto todo el tiempo. Y también desde la psicología está bueno adentrarnos en cuáles son, sobre todo, esos condicionantes que menos sabemos de nosotros. Por ejemplo, hay focos que tienen mucho que ver con el miedo. Una persona asustada, por ejemplo, ve ataques, ve posibles delitos, ve inseguridad, ve ladrones que se le meten por la ventana. Una persona que no tiene miedo puede incluso omitir problemas de seguridad que son muy evidentes para los demás. O sea, esos condicionamientos nos pueden jugar a favor o en contra. Está bueno conocerlos. Y me pregunto, Álvaro, más allá de esas distorsiones de foco, focos distintos que podamos tener todas las personas, y siempre es una discusión que hay, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Porque sobre un mismo hecho vos lo podés ver de una manera, yo de otra, Cairo de otra, y a veces también me imagino que en las sesiones y en el trabajo con un paciente es como también empezar como a desentrañar una historia de ver qué es lo que hay y qué es lo que vos percibís. Y se me viene mucho a la cabeza también lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Oh. Esos recortes de realidad que terminamos discutiendo o preguntándonos qué es lo que pasa y qué es lo que yo siento con respecto a eso. Iba para ese lado. Tenemos todo un problema hoy en día porque además de las dificultades que tenemos para hacernos cargo de estos focos bastante arbitrarios que hacemos, que a veces andamos bastante distraídos y no enfocamos cosas que son como no ver un elefante al lado de nuestra nariz. Por decir un ejemplo conocido, es muy difícil ver al elefante si está al lado de nuestra nariz también, ¿no? Tenemos a las redes, tenemos estímulos permanentes que nos están llamando permanentemente la atención porque nuestra atención monetiza, cotiza, es una especie de valor que quienes la buscan, después la utilizan para vender promociones, para vendernos cosas, en fin. Pero eso es algo malo para nosotros. Ya estamos bastante distraídos, estamos bastante desenfocados, muchas veces no vemos lo obvio, muchas veces distorsionamos bastante la realidad por distintas razones de base, de nuestra niñez, de nuestros temores, de nuestros, ideales, como para que además, y esto es particularmente grave para los más chicos, nos estén distrayendo todo el tiempo diciéndonos, bueno, mira, pero enfócate acá. Hay una oferta de Temu, o hay un artista que se pelea con la novia, o hay un meme ridículo que hace una caricatura por ahí de algo político, y yo que estoy tratando de enfocarme para tratar de trabajar. No, hay gente que te pinta que la vida es toda maravillosa y nunca te pasan cosas malas, o sea, que todas las 24 horas de todos los meses del año estás viviendo en una vida fantástica. Vaya, si eso es un desenfoque. ¿Qué valor tiene como herramienta esto? Estoy pensando en lo político, estoy pensando en lo social, estoy pensando cuán manipulables somos las personas, cuantos más somos, más manipulables somos. Sí. Y el foco debe ser una herramienta muy, muy útil en este sentido. Sí, por un lado, yo creo que hay tanta manipulación para distraernos y para llamar nuestra atención. Es tan obvio que vas a abrir, un texto y se te abren cuadritos con cosas todo el tiempo, a tal punto que no podés leer el texto, ¿no? Entonces vos decís, ¿a quién le conviene esto? El avisador
que está promoviendo lo que sea, metiéndome un cuadradito en el medio de un texto. A mí me produce enorme rechazo lo que sea que me quieran vender o proponer si me abrís cuadraditos todo el tiempo e interrumpís lo que yo estoy leyendo o lo que estoy mirando. Sin embargo, ahí están estas permanentes distracciones, como si lo único importante fuera estar, aparecer, y incluso a un nivel de fracciones de minuto, de segundo, que lo veamos. A mí no me resulta en absoluto beneficioso. Obviamente hay otros intereses y hay otras cosas allí que sí les beneficia que eso ocurra. Sí, a mí no. A mí me preocupa un poco más quizás eso capaz que es más evidente, ¿no? Pero a mí me preocupa un montón de las lecturas que se pueden hacer de cosas más sutiles, como esto, ¿no? De ver que siempre pasan cosas buenas, que todos son fotos hermosas, divinas, todos felices de la vida, en paisajes maravillosamente brillantes, y que yo no digo que haya que postear cosas que no sean lindas, pero esos recortes tan edulcorados de la realidad también me llevan a pensar en el foco que pone la persona, pero también quien lo mira, que puede también tener el foco distorsionado de creer que las cosas buenas solo le pasan al otro. Me suena como un merengue de cosas que hacen como un caldo de cultivo. Podríamos decir lo mismo de imágenes que dan miedo, que Valeria. termina distorsionado, ¿no? Para mí es muy notable que conviva lo que da mucho miedo con lo que da una especie de idea paradisíaca del mundo. Qué esquizofrenizante. La única término psicológico, psiquiátrico se me ocurre es que disociado, ¿no? Me están pintando un mundo divino para irse de vacaciones a donde sea, al mismo tiempo me están diciendo todo el mundo que va a explotar, que va a estallar, que hay una guerra, que es insostenible. Bueno. Es bastante difícil de pararse frente a estas dos cosas tan contradictorias. Y no siempre está la mirada crítica, decir, bueno, son redes sociales, es donde la gente postea cosas agradables para ver, pero también debe haber otra realidad. No sé si estamos todo el tiempo con esa mirada crítica tan consciente como para discernir, ¿no? Que también pasan de las otras cosas en la vida. Igual a veces uno se pregunta también qué es lo que pasa con la rebeldía natural del ser humano, ¿no? En lo que tiene que ver con esto que decían ustedes dos. Se nos plantea un mundo, cuando uno va a informarse, se nos plantea un mundo que está literalmente en caos, pero al mismo tiempo sabemos que si pagamos tanto nos vamos a San Andrés y la vamos a pasar divino, y parecería que cambiamos de planeta por un rato, ¿no? Es decir, y eso creo que tiene que ver, no creo que tenga que ver con una actitud irresponsable frente a la vida ni nada por el estilo. Creo que tiene que ver también con, capaz que tampoco es rebeldía. No encuentro el término, no encuentro cuál es la condición humana que nos lleva a nosotros a saber que tal cosa está pasando, pero que nosotros también podemos disfrutar un poco de la vida también, ¿no? Yo creo, vos sabés que estoy escuchándonos a nosotros. Somos 3 nativos pre-redes. Sí, es verdad. Sí. Como buenos nativos pre-redes, seguramente cuando Cairo y yo leíamos historietas, no había nada que nos distrajera. No sé, Valeria, si vos te enganchabas con las historietas, sí, pero claro que sí. Leo mucho. Y yo qué sé, o cuando estabas mirando un solo canal en blanco y negro, no había otra cosa para mirar. Digamos que una tarde podía estar... Y si querías cambiar, Álvaro, tenías que hacer un esfuerzo por cambiar, tenías que levantarte, girar la perilla, a ver si la antena captaba la imagen. Ponerse de acuerdo con el resto de la familia, porque había una sola tele también. Cuando había que girar la antena, cuando cambiaba. Y a ver si tenías suerte de que pudieras distinguir algo y no ver solo fantasmas. Claro. Digamos que en esa época no había muchas cosas que nos distrajeran, ¿no? Nosotros 3, como nativos de una época en donde podías enfocarte en un solo estímulo porque no había otra cosa, nos cuesta bastante por ahí ponernos en los zapatos de los chiquilines que hoy en día están sometidos a un bombardeo y que incluso lo naturalizan. Para nosotros, yo diría que es más dañino que para ellos. Ellos capaz que filtran y sencillamente ignoran un montón de estímulos. A nosotros yo creo que nos complican más, porque yo estaba acostumbrado a leer un texto sin nada que me lo interrumpiera, a tener tiempo para mirar un programa sin distraerme, y hoy parece que eso no fuera posible ni deseable, porque es tanto el bombardeo de contenidos que duran 15 segundos, 30 segundos, y todos parecen atractivos, sobre todo en la pantalla de los celulares, que vivimos muy distraídos. Incluso hay teorías de que
parecería que la percepción del paso del tiempo está siendo alterada, porque como no nos da el tiempo para poder percibir todo lo que hay, captar todo lo que hay, internarnos en todos los contenidos que nos presentan, tenemos la idea de que el tiempo nos alcanza. Entonces el tiempo pasa demasiado rápido. Entonces estamos todos diciendo, qué rápido, ya llegó febrero, se nos pasó el año volando, ya son las vacaciones, ya llegó el carnaval. El tiempo es el mismo, pero para nosotros parece que no nos alcanzaran los días, las horas, el tiempo libre que tenemos para poder absorber todo ese bombardero de contenidos que, si me preguntás, el 90% no me interesan, no los elegiría, pero por algo me llegan, ¿no? Esto es particularmente importante para los adultos que estamos educando chiquilines, para los procesos educativos. Los chiquilines necesitan enfocarse bastante para aprender a leer, a interpretar un texto, para sacar cuentas, para entender cosas científicas. Es muy importante que estén enfocados. Y acá viene toda la discusión de si esto es adecuado para ellos o esto los está sacando del proceso. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Álvaro? Me pregunto, porque nosotros cargamos las tintas en los que vienen después que nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros como adultos? Si nosotros también nos tenemos que enfocar. ¿Sí? Porque seamos honestos, no estoy diciendo, pero hay un porcentaje grande de madres y padres que mientras el niño no moleste y está con el celular, está con la estación, está con lo que sea, estamos tranquilos porque está en casa, ya creemos que lo tenemos seguro, y no nos tomamos a veces, por una cuestión de comodidad, digamos las cosas como son, no nos tomamos que ellos se enfoquen, y nosotros también nos tenemos que enfocar. Estamos muy distraídos. Yo diría que estamos, por eso decía, los nativos digitales los veo que administran mejor esa avalancha de contenidos. Creo que los más despistados a la hora de darnos cuenta si nos estamos enfocando realmente en algo que nos interesa o en algo que nos nutre, o vivimos distraídos porque estamos en una especie de mare magnum de información y de publicidades y de espejitos de colores que impiden que nos podamos enfocar en nada. De hecho, hay reportes ya desde hace bastante tiempo, 15 años, 20 años, de que cada vez podemos enfocarnos durante menos tiempo en un texto, cada vez leemos menos. La pérdida del pensamiento crítico también. No podemos entender por qué no nos podemos enfocar y no podemos sacar conclusiones en base a un texto. Vamos a poner algo tremendo, 3 páginas, porque no leímos las 3 páginas. Eso está pasando. Claro, pero también eso de que vos estás enseñándole a tu hijo, o un menor a cargo, o con tareas de docencia o lo que sea, pero ¿qué es lo que haces vos también con tu tiempo, no? Pues si vos le estás pidiendo para leer, para aprender a interpretar un texto, y vos no agarrás un libro, no tocas un libro ni de casualidad, y mientras te está hablando vos estás mirando el teléfono, o estás contestando mensajes, o es más importante a ver qué pasó en las redes, que dedicar el mayor amor del mundo y el tiempo a tu hijo, ahí estamos está todo distraídos, lo que estamos entrenando son distraídos. Exacto. Si estamos enfocados, podremos entrenar chiquilines enfocados. Ir a la plaza y también vos proponerle mirá los pájaros, mirá el escarabajo, mirá el árbol, mirá lo que miremos el mundo y no estar a ver si la pantallita la está llevando en el carrito, ¿no? Me parece también que va mucho en el trabajo que uno como adulto puede hacer. Sin duda, Valeria, la interpelación yo creo eso te iba a decir, y que nosotros lleva a una dura interpelación de uno mismo, ¿no? Que me parece que el trabajo empieza por ahí. Absolutamente. ¿No? Desde tu especialidad, ¿es sano desenfocarse de vez en cuando? Depende de qué desenfoque estemos hablando. Si estamos hablando de desenfocarnos del celular, es sanísimo. Deseable. Si estamos hablando de que no puedo leer una carilla porque tuve que mirar 7 memes, 8 TikToks y no sé cuántas publicidades, estoy en problemas. Vemos mucha gente con dificultades para leer, mucha gente con dificultades para estudiar, mucha gente con dificultades para centrarse en el argumento de una película. Hace poco aparecía un actor diciendo que una cadena de streaming, creo que era Netflix, pedía contenidos como light y además que los explicaran cada
Sí, lo acá estuvimos hablando con Alejo, que La te fueran como Matt Damon. Ahí va. explicándote de qué iba Porque la gente la estaba trama, muy porque la gente distraída. se distrae. Claro. Sí, total. Bueno, está también el término el FOMO, Sí. en inglés el acrónimo, miedo de perderte algo. Sí. Hasta un término se tuvo que inventar por lo que me puedo estar perdiendo en las redes, en ese mundo que cada uno lo pinta como lo quiere pintar. Y hay que también, ese es un trabajo también de los adultos, me parece, el mostrarle a los adolescentes, cuando empiezan a tener contacto con las redes y los teléfonos, que en algún punto es inevitable porque van a tener contacto, de explicarles que la vida real no pasa por ahí, ¿no? Y que cada uno ahí también hace el recorte que quiere hacer. Y pinta y muestra lo que quiere mostrar. Trabajamos mucho, Valeria, en psicoterapia tratando de hacer foco en cosas importantes de los vínculos. Por ejemplo, ¿le preguntaste a tu hijo cómo está hoy? ¿Hace tiempo que no se lo preguntás? ¿Cómo te sentís? ¿Te gusta la clase esta a la que fuiste? ¿Cómo te sentiste con tal cosa? Son focos importantes que por olvido caemos muchas veces en nos empezamos a alejar del otro, empezamos a desconectarnos de las personas que nos rodean, haciendo foco en verdaderas tonterías, nos desenfocamos de cosas súper importantes que están ocurriendo al lado nuestro, ¿no? Eso ya te diría es, para los que trabajamos en la clínica, lo más importante, ¿no? O sea, te enfocaste en qué le está pasando a tu hijo, en qué está pasando con tu pareja, hoy tuvieron una charla de algo, eso que está estudiando, ¿sabés qué es? Bueno, muchas veces no saben qué es, ¿no? O sea, ¿cómo le está yendo? No sé. Sí, habrá que enfocarse. Totalmente, y hasta con las cosas del tiempo libre, hasta gustos del tiempo libre. Yo que un ejemplo banal, hasta los dibujitos que se le antojó que quiere mirar ahora. Metete en eso, Claro. sentate con él, entendé los códigos, cuáles son los temas que trata, de qué se pelean, por qué se pelean, porque son temas también que sirven para discutir. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Yo qué sé, todos pueden ser disparadores de discusiones que vayan a Los a cosas chiquilines, importantes, si me los parece. escuchamos, Valeria, Nos dicen unánimemente a los gritos dicen, enfóquense en nosotros, Absolutamente. ¿no? Si los adultos prestan atención, el mensaje es, che, dame bola. No es que los chiquilines no te dan bola a vos. Los adultos permanentemente se están quejando, no me da bola a mi hijo, no me escucha, No, vos le tenés que dar bola a lo que él quiere decir, no lo que vos le querés. Lo que vos le querés decir no es O lo importante. que vos quieras escuchar. Lo que ellos tienen para decirte es súper importante. Prestales atención. Preguntales cosas. Un síntoma de que me estás dando bolilla es una pregunta. Si me preguntaste cómo me sentí, cómo te fue, cómo estuvo la comida. Parece una tontería, ¿no? Pero Preguntar cosas que no se respondan con un sí o un no. claro. Estoy dispuesto a una pregunta así, Bueno. Quiere decir estoy dispuesto a escuchar. Que no te agarre con el celular en la mano, ¿no? Bueno, después de que haces la pregunta, Claro. si habrá que hablar de esto, ¿eh? ¿Cómo? Si habrá que hablar de esto. Álvaro, muchas gracias por esta columna. Chiquilines, a ustedes por poder plantear estas cosas. Gracias, Álvaro.